Jesucristo, resucitan los muertos en Cristo, y pues varias cosas importantes. Pero bueno, vamos a leer la palabra, no sé si ya lo tienen. Vamos entonces a avanzar. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Yo leo los pares, usted lee los impares. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, esto es lo que me llamó la atención, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar. Padre, queremos pedirle y suplicarle que tome total control absoluto de este tiempo, de la mente, de este inútil predicador, para que usted, Señor, pueda echar mano de la predicación para edificar, para moldear a sus ovejas, Señor, que le pertenecen. Usted es el buen pastor. Pedimos, Padre Santo, que siempre tengamos o traigamos las actitudes correctas para que su palabra pueda ser viva, Señor. No solamente ser histórica, sino que también podamos aplicar a nuestro diario vivir algo muy importante. Queremos suplicar una vez más que usted pueda, Señor, darle convencimiento a lo que hoy se va a enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado: la verdad de Dios no es para que te ofenda, sino para que la aceptes. La verdad de Dios no es para que te ofendas, sino para que la aceptes. Íbamos el domingo, murió una hermana, Alicia Retana se llamaba, se congregó un tiempo con nosotros, le volvió un cáncer, un tumor en el cerebro y falleció. E íbamos a la velación con unos hermanos, al menos con los que pudimos, y íbamos en el camino y le digo yo a una hermana, ¿verdad? Vamos, sálgase, le digo, y se mete al bulevar, no me acuerdo la calle, y entonces se lo dije en inglés, y me dijo ella: pastor, ¿lo puedo corregir?, me dijo. Y a mí me llamó la atención esa parte de lo puedo corregir. Claro, le dije, si la verdad que yo aprender quiero. Es que mi esposo se enoja cuando lo corrijo, me dijo. O sea, como que muchos no tenemos esa humildad cuando alguien nos corrige, ¿verdad? Amén, el que está a la par suya es uno. Pues sí, entonces el punto es ese. Hermanos, ahora hablando, tratando de poner en práctica esto, el propósito de este mensaje es que la palabra del Señor Jesús es para aceptarla, especialmente lo relacionado a su sacrificio, su gracia y lo referente al reino de los cielos. Entonces, la verdad del Señor nunca persigue, ¿cómo se llama? No es para que te ofendas, sino es para que la aceptes. Amén. No es para que tú la discutas, sino es para que reconozcas y se cumpla en ti ese hermoso versículo que dijo Jesús: y la verdad os hará libres.
Por eso nosotros, me encanta el principio, hermanos, cuando usted tiene que hablar lo que la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. No defender dogmas de hombres, porque los dogmas de los hombres constantemente están cambiando. La palabra de Dios jamás va a cambiar. Va a ser la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Es una revelación perfecta, hermanos. Si ya los 66 libros que tenemos ya se cerró el canon, ya no hay algo nuevo que venga alguien queriendo enseñar. Todo parte según la Escritura, lo que ya el Señor reveló a través. Por eso dijo Jesús: yo vengo a revelar al Padre. Moisés habló de lo que oyó, yo vengo a hablar lo que he visto, dijo Jesús. Yo vengo a hacer las obras, y empieza a poner una parte cultural que antes era como norma que el judío, el padre le enseñara el oficio que sabía su hijo. Por eso decía: las obras que yo hago, porque mi padre también las hace. Entonces todo comienza en todo este contexto del capítulo 6. Si usted se va al principio, es la alimentación de los 5,000. Ahí él hace una pregunta, ¿verdad? Y dice: ¿y de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentar tanta gente? Y dice claramente que lo hacía para probar a Felipe. Y esto nos deja a nosotros siempre una reflexión, ¿verdad? Dijimos que en ocasiones hay ciertas cosas que Dios permite porque nos está probando. Ahora, en ese momento que comen todos, ¿verdad?, hasta saciarse, o sea, no quedaron con ningún hoyito en el estómago, porque a veces cuando nos invitan a comer, comemos educadamente, ¿se ha fijado? ¿Sí? Y ya no quiere otros 3 taquitos. No, ya me llené. Pero usted, por pena, para que no digan que es una gran Arturita, ¿va? Entonces vienen ellos y quedaron saciados. Despacha el Señor a sus apóstoles en una barca, y Él se va a orar, y la gente nota que se van sus discípulos, pero Jesús no. Al amanecer, cuando ellos le siguen en la barca, están en Galilea y se van para Capernaum, ahí viene y ¿cómo se llama? Se da una tormenta que el Señor quería también que aprendieran los discípulos. Ahí vimos cómo Pedro le dijo, ¿verdad? Señor, si tú eres, manda que yo vaya. O sea, interesante, porque Pedro no esperó a que el Señor llegara a la barca, sino que desafió todavía lo que es la física, lo que es la lógica. Porque la fe esa característica tiene, hermano, no tiene lógica, no tiene razón. Simplemente cuando Dios obra y quiere obrar, Él interrumpe cualquier norma o ley natural. Simplemente Él dice la palabra y el milagro se hace. No necesita de doctores, no necesita de médicos, no necesita de nada. Cuando Dios dice esto lo hago, lo hace, ¿verdad? Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Entonces viene y calma la tormenta, hace que Pedro camine, pero como él empezó a desviar su mirada y empezó a hundirse. Y dijimos que muchas veces el miedo, ¿cómo es el miedo, verdad? Si Pedro era un pescador experimentado, o sea, si Pedro podía nadar, y si, digo yo, si se estaba hundiendo, lo más lógico era que nadara otra vez, pero no, el miedo lo hizo que se frizara, como dicen, y empezó a sentir que se hundía. Entonces muchas veces nosotros también cuando tenemos problemas, parece ser que la incertidumbre nos gana la confianza que tenemos en Dios. ¿Cuándo ha perdido Dios una? ¿Cuándo nos ha fallado Dios? O sea, no, hermano, o sea, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, usted tiene que mantenerse confiando a pesar de que las cosas sean muy complejas en su vida. Dios tiene un plan bonito, bello para usted. Lo único que demanda de nosotros es confianza. Ahora, cuando ya regresan a Capernaum y encuentran al Señor Jesús, le dicen toda esa gente que había llegado, ¿verdad? Señor, ¿y cómo veniste si solo había una barca? Y entonces el Señor les revela el corazón, porque ellos les dice el Señor: ustedes me siguen porque yo les di de comer. O sea, como quien dice, ellos ya habían encontrado que iban a comer gratis, ¿verdad? Sin trabajar, solamente que iba a multiplicar. Y el que no trabaja, que no coma, hermanos, amén.
Entonces, estos ya querían hacer un modo de vida, o sea, pero no realmente por el mensaje, sino que porque estaban comiendo gratis, ¿verdad? Entonces viene el Señor y los descubre. Y esta parte, hermanos, nos deja una gran reflexión a nosotros también. Miren, lo primero en nuestra vida es el alimento de la palabra. Lo demás, Dios lo añade. Y para ello nosotros tenemos que creer y después se ven los resultados. No es que usted primero ve los resultados y después cree. Si usted no cree, no va a haber resultados. Primero tiene que creer, tiene que confiar. Ahora, entonces vemos ahí también cómo el Señor les empieza a hacer la comparación y les dice: yo soy el pan de vida. Si quiere, acompáñeme a ese hermoso versículo, 6:33. El 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da ¿qué? Da vida al mundo. Bueno, ¿y cómo es? Interesante, ¿verdad? Porque dice, da vida. ¿Hay algún muerto aquí, hermanos? ¿Verdad que no? Pero hay gente que tiene vida, pero está muerto espiritualmente. Están muertos porque no tienen al pan de vida en su corazón. No tienen a Jesús. Ahora el 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, ¿qué dice? Tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se está refiriendo a un pan físico? ¿O a qué está hablando? Al espiritual. Usted, cuando tiene un encuentro verdadero con Cristo. Hoy estaba meditando, hermanos, en mi tiempo de oración. Traje a memoria el día que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Lo tengo tan presente, pero tan presente, cuando me levanté, el anciano que me invitó a aceptar a Cristo, el hermano que me aconsejó. Por cierto, este año vino y se los presenté, que también es pastor de un tabernáculo de Aguilares. Recuerdo cuando salí de cuando me aconsejaron, tantas cosas, pero las tengo tan presentes. Y hermano, y he visto, han pasado cosas, han sucedido cosas. Hermano, yo en Jesús estoy completo. No necesito más. Por eso, en ocasiones, perdóneme, y quisiera no ser tan crítico con ese tipo de actividades, que, pues si son de Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero que a mí me digan, y mire, pastor, va a haber una campaña en sanidad en tal parte. Hermano, ¿y Dios no está aquí con nosotros, pues? O sea, yo no tengo necesidad. Si Dios me va a sanar, lo puede hacer aquí también. A no ser que dentro de una soberanía de Dios me diga, ¿verdad? Mira, anda porque te quiero sanar. Pero ese es algo, ya un plan soberano. Pero así, hermano, con la fe que nosotros tenemos, yo no necesito andar detrás. Y no aquí donde dos o más también está reunido el Señor, ¿no? O sea, no es la cantidad de gente la que hace la presencia de Dios. No es el lugar, es nuestra fe, hermano. Y entonces uno está completo, y a usted no le cautiva absolutamente nada nuevo. A usted lo que lo cautiva es la palabra de Dios. Esto es lo que cautiva en la vida de un buen cristiano, no la parte emocional. Sabe que hay veces el enemigo quiere robarnos la paz y utiliza los de media, ¿no se ha fijado? Amén. Y estaba ahorita cuando comenzó a cantar el hermano y todo se oía tanto ruido, y créame lo que me daba ganas de agarrar a bocina y irselas a tirar. Bueno, pero solo lo pensaba, oiga, hermano, pero al final dije, bueno, Señor, es que con buen sonido, sin mal sonido, permíteme alabarte y que tú no me robes la paz, porque yo quiero adorarte, pues, hermano, porque la verdad, un adorador no depende de que, ay, qué bien tocan los músicos, depende de mí. La adoración depende de mí, no depende de los demás. Es como la palabra. Fíjense que muchas veces nosotros la predicación, la autoridad la da el Espíritu Santo. No lo da el grito que uno diga, no lo da lo que uno hable, no, es lo que el Señor quiera para alguien. ¿Sabe que ya han habido predicaciones, hermano? Al menos en mi poca experiencia como pastor, yo, para confirmar mi llamado,
yo le pedí al Señor que me confirmara si realmente yo le iba a funcionar como pastor, porque yo no quería perder mi tiempo. Quería ser acertado en mis decisiones, por lo menos en las espirituales, no estar engañado, pues no quiere ser algo que que uno quiere, pues. Y fíjese que me acuerdo que me prediqué en un cuartito de una oficina donde trabajaba, y hermanos, sabe que casi todos se me durmieron, todos dormidos. Y aquella predicación que yo veía que el reloj cree que avanzaba, y yo hablaba y yo hablaba y yo hablaba, y el reloj como que se le había acabado la batería, mire. Entonces yo por dentro un gran conflicto, dije yo, ¿qué estoy haciendo yo queriendo ser pastor? Y al final pues a mí me han enseñado a hacer el llamamiento, ¿verdad? Y dije yo, si alguien quiere recibir a Cristo, y se despertó el hermano Coto, me acuerdo, él congregaba en la iglesia Elim. Ya terminó, me dijo. Por desgracia, le dije, ¿verdad? Y entonces, bueno, miren, le dije, si alguien quiere recibir a Cristo, y se levantó un compañero y se tira de rodillas, hermano, y me sentía bien benijín ahí en ese momento. Lo que yo veo es que, hermanos, cuando usted tiene un encuentro personal, verdadero encuentro personal con Jesucristo, usted ahí va a estar completo. No necesita más. Solamente necesita leer su palabra, orar y congregarse. Lo demás lo va a hacer Dios a través del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Entonces a mí nunca nadie me dijo, mira, quita, deja. No. El Señor me dijo, mira, deja tu Señor, tú deja, ¿no? Voluntariamente lo hice, la regeneración, porque este es el complemento, ¿verdad? El primer paso es su profesión de fe. Y después usted va a comenzar a través del Espíritu Santo. Él es el que da el crecimiento a la palabra. Él, pero está en usted. Veamos entonces de ahí, luego en el versículo 6:41, les habla que Él es el pan de vida y dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego el 6:41, acompáñenme. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ya vamos a ver esta parte. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Vamos a ver varios principios ahí. Hermanos, el Evangelio de Juan trata de demostrar la deidad de Jesús, hombre, y trata de demostrar su humanidad. A esas dos naturalezas que solo Jesucristo ha tenido, solo Él, hermano. Amén. Un ángel es espíritu, ¿ok? Y ellos no tienen género, no son mujer, no son hembra, son ángeles. Y entonces no puede un ángel embarazar a una hermana, ¿ok? Ay, fíjate que vino el arcángel Miguel y me dejó embarazada, ¿no? Así que vamos a tener un angelito. Mentira. Esa potestad solo la ha tenido Dios en el vientre de la Virgen María, ¿ok? Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Solo entonces a esa unión se es conocida como la unión hipostática. 100% hombre y 100% Dios. Ahora, Juan decía cuando él bautizaba, ¿eres tú Elías? Aquella profecía de Malaquías 4:5, ¿verdad? Y aquí enviaré al profeta Elías. ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías, decía Juan el Bautista. ¿Eres tú el profeta que escribió Moisés que iba a ser enviado? No, no soy ese profeta. Entonces, ¿quién eres tú? Soy aquel que ha sido enviado a prepararle el camino al que ha de venir, al que viene después de mí, decía él, pero es antes que mí. Y si ustedes saben un poquito o ha leído la palabra, ve que ¿cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth. Gracias, hermano. Aquí lo tiene usted, pero yo me adelanté. Ok, entonces Elizabeth, y se llevaban ¿cuánto de diferencia entre el embarazo de la Virgen María y Elizabeth? 6 meses. Gracias, hermano. Es que ustedes de veras que así, ¿verdad? ¿Cómo saben Biblia?
Entonces, 6 meses. En la parte natural, ¿quién era mayor? Humanamente hablando. Sí, pero si nos vamos a Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Por medio de Jesús estuvo en la creación con Dios. Jesús estuvo, el Espíritu Santo, Jesús, solamente que en el Antiguo Testamento es conocida la manifestación de Jesús como una teofanía, ¿ok? Que Jesús todavía no había adquirido un cuerpo humano, sino esto es a través de la Virgen María. Entonces, hermano, vemos ahí que ellos dudaban acerca de, dicen, bueno, ¿cómo es que está diciendo él que él es antes si nosotros conocemos a su mamá y a su papá? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, pero esta es la parte, ya vamos a ver también la parte teológica, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué era necesario que Él se hiciera humano? Para entendernos, dice el libro de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende nuestras debilidades, nos entiende nuestras tristezas, nos entiende nuestras angustias, porque Él ya se humanizó. Amén. Y todavía más allá, ¿verdad? Le dicen los discípulos, los apóstoles, Señor, muéstranos, dinos cómo es Dios. Y les dice Él, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Verdad? Cosas muy hermosas. Entonces vienen ellos y empiezan la incredulidad. Ahora mire, hay una condición para la vida eterna. Esta es una parte muy importante. Vámonos por favor al 6:47, versículo 6:47. Hay una aseveración: de cierto os digo, que el que, ¿cómo dice? Que el que ¿qué? El que cree en mí tiene vida eterna. Llevémoslo despacito. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es la condición para tener vida eterna? ¿Bautizarse en agua? ¿Hacer obras? ¿Sí? No. Le voy a explicar. Hermano, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, implica la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con los días que te va a dejar aquí en la tierra después de que hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal. Pero nosotros ya hemos ganado a personas para Cristo que hoy recibieron al Señor, más tarde ya murieron. Entonces ellos no pudieron dar muestra así como usted. Pero si usted tiene, digamos, ¿hace cuánto sos cristiano vos, Samuel? Hoy va a recibir a Cristo él, mire, no sabe, amén. ¿Usted, hermano, sabe más o menos cuántos años tiene de cristiano? 12 años. 12 años. Y en esos 12 años, él tuvo que haber experimentado dar muestras de su profesión de fe. Amén. ¿Sí? Dar muestras de su profesión de fe. Porque toda persona, si Dios en su soberanía le da tiempo, es porque todavía tiene planes y propósitos. El día que ya Dios ya no quiera tenerlo aquí, se lo va a llevar. Y nadie lo va a poder detener. No van a haber ruegos, no van a haber lágrimas. Simplemente dice, esta Cienfuegos la voy a hacer fuego y me la llevo. No, ya no. Y aunque usted quiera luchar, y por eso decimos nosotros los pastores, el día que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, ese día usted ya está listo para dejar esta tierra. Ya está listo. Y dice el apóstol Pablo en el libro del Filipenses que el morir es ganancia. Amén. Cuando usted muere, usted no pierde, usted gana. Así dice la Escritura, que ganamos. Ahora dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy, bueno, mira, agreguémosle acá, no hay obras, hermanos, no hay religiones. ¿Menciona aquí alguna religión? El que es bautista será salvo. El que es apóstol y profeta será salvo. ¿Ah?
¿verdad que no menciona nada? Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, estoy en el 49, en el desierto, ¿y qué pasó? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué pasa? No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a vivir? ¿Vivirá cuánto? ¿Cuánto va a vivir? Para siempre. Diga el que está a la par suya, si ya recibiste a Cristo, allá te voy a ver en el cielo, diga. Aunque no tenga planta, hermano, ¿verdad? Porque yo a veces dudo de la salvación de ese. Amén. Es que hay algunos usted como que no han creído en Cristo. Vivirá para siempre. Amén. ¿Cuántos andan aquí con su pareja? Dígale, allá te voy a ver en el cielo todavía, dígale, amén. No, dice el hermano Ricardo, pues sí. Ajá. Amén. Dice, y mire, y todavía, y los, a ver si no se les hace un relajo a los viudos, ¿verdad? Y que se vuelven a casar. Ya sabemos que ya, hermanos, tenemos otro nuevo cuerpo glorificado y otro nombre, ¿verdad? Así que no se preocupe. Amén. Bueno. Ok. Vamos a seguir mejor. Después vamos a ver la parte doctrinal. Ahorita la broma, pues ya va a pensar usted que ya lo va a andar siguiendo. Ay, pero ya no me caso. Mejor solo novio voy a tener aquí. Vamos a ver. Loca, babosa. Vamos a ver. El pan que yo le daré es mi carne, el cual yo le daré por vida al mundo. Entonces, esta parte, hermanos, el que Jesús dijera, yo vengo del cielo, el que dijera, si no comes de mi pan, no podés tener vida eterna, eso a muchos les creó un conflicto a tal grado que se enojaron. Y otros dejaron de seguir a Jesús. Por eso se llama el sermón, la verdad de Dios es para que no te ofenda, sino para que la aceptes, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces el mensaje claro del Señor. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ahí vamos a poner el primer principio acerca del mensaje claro del Señor. El mensaje de salvación no es para hacer números, sino salvos. Amén. El mensaje de salvación, hermanos, no persigue hacer multitudes. Qué bueno si las hay, pero eso no es el propósito principal. El propósito principal del mensaje del Señor es no hacer números, sino hacer salvos. Amén. Por eso Jesús terminaba con sus predicaciones: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Porque el propósito del mensaje del Señor no es hacer números. Ahora vámonos entonces. Mire, el buen siervo, hablando de los que predican, de los que anuncian la palabra de Dios, busca la satisfacción en Dios, no la de los hombres. Estar satisfecho, que usted busca la voluntad de Dios, no la de los hombres. Usted busca quedar bien con Dios, no con los hombres. Y algunos ya hemos tenido experiencia que con la gente nunca se queda bien. Nunca, ¿verdad? Así que la fidelidad al mensaje es sumamente importante, hermanos. Por eso incluso dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que no hay que ni ponerle ni quitarle al mensaje. Sí, porque debe de ser cristocéntrico ese mensaje de salvación. Más Cristo, más nada, menos nada. El único camino a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando vamos a evangelizar decimos, no vamos con el estandarte de una religión, vamos con el estandarte de Jesucristo. No vamos a contender, vamos a mostrar la verdad para todo aquel que la quiera recibir. Aunque muchas veces, hermano Israel, nos quieran penquear, ¿verdad? Sí, hermano, hay gente que está tan dolida allá afuera, traicionada,
Que ya hemos dicho que cuando yo ando evangelizando me sale bien enojado y me dice: a mí me caen mal los pastores. ¿Usted, pastor? No, le digo yo. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, hermanos, la fidelidad al mensaje, Cristo, el mensaje de salvación debe de ser una prioridad en la iglesia. Amén. Cuando hablo de iglesia, ya le he dicho, no estoy hablando de denominaciones. Estoy hablando que iglesia es una. Amén. Los que somos un nuevo pueblo del judío y el gentil. Cuando creemos en Cristo, somos un nuevo pueblo llamado la iglesia. Y esa iglesia dejada ahorita, que no ha venido el Señor a tomarla, ¿con qué propósito debe de ser? Que sintamos la prioridad de poder presentar el plan de la salvación a cualquiera. Por eso el Señor no ha venido por nosotros. El amor por las almas debe de ser el mejor motivo para el mensaje. Mire, a mí me ha sucedido que después de una predicación, tanta hambre que tengo que se me olvida hacer el llamamiento. Y ahí me andan recordando los hermanos: pastor, no hizo el llamamiento, que Dios se lo demande. Gracias, y usted por no recordarme, le digo también. Hermano, porque un mensaje, una predicación, no solamente es para edificar la iglesia, no, también es para invitar a alguien que quiera ser salvo, alguien que quiera encontrar en Jesús el perdón y la salvación y la vida eterna. Para el que quiera. Sabe que yo conocí un amigo de nosotros, por mucho tiempo lo invitaron, llegó a la iglesia y nunca aceptó. Él andaba en una moto. ¿Cuántos son de El Salvador? No se les nota el lisote que andan arriba. Pues sí, miren, fíjese que hay una carretera que se llama la de los Chorros, y él usaba moto y se fue a estrellar a un camión y no había recibido a Cristo, y él quedó en coma. Y él dice que estaba consciente y decía: yo no me puedo levantar, y si me muero me voy a ir al infierno. Tuve la oportunidad de recibir a Cristo, no lo hice. Señor, dame una oportunidad, te pido que me levantes, y yo quiero recibir a Cristo. Bueno, volvió del coma, empezó ¿cómo se llama? El proceso de recuperación. Y él dijo: lo primero que yo voy a hacer cuando me den unas muletas, unas mulatas iba a ser yo, pues no, unas muletas, ¿entender mulatas, hermano? Buenasas, pues, ¿me entiendes? Cuando me den unas muletas, lo primero que voy a hacer es que voy a ir a la iglesia y voy a recibir a Cristo. Bueno, y como no podía ir hasta la central, buscó una iglesita local, y él llegó, hermanos, y con aquella necesidad, y ya va a terminar el pastor de la predicación, ya va a ser el llamamiento, y no lo hizo. Y con aquella angustia, el pobre, quizás yo soy predestinado a la condenación porque no hizo el llamado el pastor, dijo. Entonces se fue como pudo otra vez, y el día siguiente buscó otra iglesia y dijo: no vaya a ser que también no haga el llamamiento con las muletas. Dijo: bueno, usted nuevo, sí, yo quiero recibir a Cristo. Mire, ni empezó la predicación y ya había caído la primera alma. O sea, pero qué triste, ¿verdad? Que no lo hizo el predicador, sino que la misma necesidad del hermano, la misma necesidad. ¿Y por qué con tanta premura? ¿Y usted quién ha dicho que va a durar tantos años? ¿Y usted quién ha dicho que va a amanecer mañana? Bueno, a lo mejor sigo, bueno, me va a dejar realidad eso, hermano. Después me van a demandar a mí. Que hay unos que ya huelen a ciprés, pero bueno, sigamos. Mire, pues el pecado, lo digo, hermanos, amén. Dios, ¿sabes? Mire, Dios tiene la manera de hacer germinar esa semilla sembrada en el corazón del hombre. Pablo dijo: a la verdad yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Dios. Si usted ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, usted va a experimentar la manifestación del crecimiento de esa palabra que un día germinó en su corazón. Va a sentir necesidad. Va a sentir necesidad de escuchar un sermón. Va a sentir la necesidad de leer su Biblia. Ya no va a sentir que es igual. Ya va a sentir usted que no encaja. Yo he escuchado testimonios de hermanos
que, pastor, fíjese que me decían, pastor, yo tengo la debilidad de bailar. No sé aquí cuántos fueron buenos para eso. Y que un día dice que fueron y el día exclusivo que se dignaron ir a bailar tembló. Y ese día se cayó. O sea, y esta persona entendió y dijo, no, si es que yo sé que yo no pertenezco aquí. Siendo que algunos en Los Ángeles todavía visitan esos antros, pero bueno, ni modo, ya el Señor va a orar. Sí, mire, pero poco a poco el Señor ha ido regenerándonos, y esto se va a terminar hasta que Cristo venga por su iglesia o nos lleve a su presencia. Porque tenemos, les decía yo, usted no vino amaneciendo con Dios, lo reprendo, pero mire, les decía yo que hay dos naturalezas, y yo, hermanos, yo amanezco y les decía yo que doblegamos la carne para venir amaneciendo con Dios, porque yo me quisiera quedar durmiendo un poco más. Yo quisiera, pero digo no, y sabe, porque no sé los demás, pero para venir amaneciendo con Dios, yo tengo un trato con Dios. Yo me acuerdo que con mi esposa hicimos un trato, y uno de esos tratos ya vamos viendo cómo Dios lo va respondiendo. Y hicimos un trato, que la suegra se viniera un mes a vivir con nosotros. Ahí está, mire, hermano, cree que no contesta a Dios en amaneciendo con Dios. ¡Que viva la suegra, hermano! Amén. Mire, entonces Dios sabe los tiempos de perfección que ha tenido en el nuevo nacimiento de las personas. Hay hermanos acá, cuando vienen los hijos, mira, pastor, cómo ha cambiado mi papá, nos dicen del hermano Luisito. Mira cómo ha cambiado. De veras, yo que no lo noto, le digo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Alguna movida le conocen las hijas. Vamos a ver. El Espíritu Santo, hermanos, es el guía por excelencia a todo aquel que se deja gobernar por él. El Espíritu Santo va a ser tu guía. Mire, los pastores que tenemos ética, hermanos, siempre le hemos dicho, han venido personas, me dice, pastor, ¿y usted qué dice? Me quedo en su iglesia. Y le digo yo, no me consulte a mí, consúltele al Espíritu Santo, que Él le confirme si usted va a ser parte de esta iglesia donde nos congregamos los más bonitos. Amén, hermanos. Si usted se va a convertir en feo, ¿verdad? Pues sí, entonces, mire, se dejan gobernar. Usted debe dejarse gobernar. Y ojo, porque el enemigo, hermanos, le va a poner ciertas inconformidades de pareja, eclesiásticas, de trabajo. Usted nunca tome una decisión porque tiene problemas. Sus decisiones deben de estar basadas bajo la voluntad de Dios. Y el mejor guía que tenemos es el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo tiene esa cualidad de redarguirnos, o sea, en su momento nos quiere contradecir nuestras decisiones equivocadas. Nuestras decisiones equivocadas. Así que el mensaje, hermano, jamás persigue hacer números, sino salvos. Número 2, por eso dice aquí que el Señor vio que algunos al oírlas dijeron, dura es esta palabra. Número 2, vamos a ver el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿qué les dijo? Esto os ofende. Amén. Pero dice ahí, sabiendo que Jesús, sus discípulos murmuraban. Hermanos, ¿sabe qué? Lástima por los que no son del mismo sentir con el Señor. Hay gente que tiene una apreciación equivocada del ministerio del Señor. Tienen una apreciación tan equivocada y que muchas veces con el tiempo usted tiene que aprender, hermanos, que el que no es con nosotros es por nosotros. Y deje que las cosas caigan por su peso. Usted no se complique, que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. No se preocupe. Porque yo he conocido gente sin vergüenza que está en un púlpito. Yo he conocido miembros que en lugar de ayudar, sirven de tropiezo. Hermano, es la obra le pertenece a Jesucristo. El buen pastor es Él. Y Él vela por su rebaño, ¿verdad? No se preocupe. Dios tiene sus maneras de cómo tratar a estas personas. Y viene el Señor y dice que empezaron a murmurar. ¿Sabe? O sea, como quien dice, le vamos a decir al Señor que cambie su estilo de predicación, que cambie su estilo de mensaje.
A algunos les cuesta aceptar la voluntad soberana y permisiva del Señor. Hermano, lo importante no es lo que otros hagan, sino las cuentas que tú vas a dar. Eso es lo importante. Lo importante no es lo que otros hacen o lo hacen mal. Lo importante son tus cuentas con el Señor. Muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada y por estar viendo los errores de otros, descuidamos nuestra vida espiritual. Y caemos en el pecado de andar juzgando la vida de los demás. No se preocupe, hermano, que a Dios no le escapa nada. No le escapa nada. Dios es un Dios de justicia. Y Dios tiene sus maneras de cómo cobrárselas a aquellos que sirven de piedra de tropiezo en la obra de Dios. No se preocupe. Algunos ya duermen y otros ya van a dormir. ¿Ya ven? No se preocupe. ¿Sí? Dios tiene sus maneras. Yo lo he visto en dos casos. Uno, cuando en la iglesia anterior se metieron y nos robaron un teclado. ¿Con qué sacrificio los hermanitos habían comprado el teclado? Y rompieron el techo y la vecina nos dijo quién había sido. Y me dijeron los servidores: pastor, vaya a reclamarle. No, le dije yo, ¿verdad? Mejor oremos. ¿Sabe que terminó ahorcado? Y de ahí otro, le decían, ¿cómo le decían este? El extraño, así era el apodo, el extraño. Nos robó una bicicleta, nos robó unas bocinas, nos quebró unas sillas de un campo blanco que hacíamos, escupió a un hermano, provocándolo. Y terminó, lo mataron y le arrancaron la cabeza. Bueno, créame lo que Dios tiene sus maneras, ¿no? De Dios no le escapa pero nada. Nada, por eso le digo, usted no se preocupe. Siento que hasta escalofrío le está dando a usted, hermano, pero sigamos, miren. Lo importante no es lo que otros hagan, hombre, sino las cuentas que tú vas a dar. Eso es lo importante. No es lo que otros hacen, ¿verdad? Ahora, ve el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿para qué dice? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, hermanos. Solo el mensaje de verdad del Señor produce vida. Solo el mensaje del Señor en ti va a producir vida. La carne para nada aprovecha. O sea, que usted me diga: mire, pastor, me fui a la playa, va a descansar su cuerpo, pero su alma no se va a edificar. Que mire, pastor, que me fui de vacaciones, su economía, no sé, endeudamiento. ¿Nunca ha hecho usted un viaje a su país? Hasta $3,000, $4,000 cuando regresa sin nada. Y sobregirada la tarjeta. Bueno, sigamos, pues ya no le recuerdo. Mire, el punto es este. Solo el mensaje del Señor produce vida. De ahí, por más que usted quiera, que usted cree que en la cancha de fútbol usted va a encontrar vida, no va a encontrar vida. Que usted cree que viendo el partido de el Barcelona con el 3-4 no va a encontrar vida, tristeza vamos a encontrar. 3 cosas que usted va a encontrar en el mensaje del Señor. Número 1, perdón. Y sabe que en el perdón están las oportunidades de Dios. ¿Cuántos en el Señor hemos encontrado una oportunidad más para nuestras vidas? Yo no sé usted, pero aquí muchos ya deberíamos de estar enterrados. No sé si usted ya ha visto la muerte, de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha guardado. ¿Cuántos se vinieron en avión a este país? Levante la mano. Vaya, qué dichosos. Ahora levante la mano. ¿Cuántos voluntariamente ustedes quisieron experimentar venir ahí observando la naturaleza por todo el desierto? Levante la mano. No vieron la muerte. No lo metieron a un furgón y ustedes, ¿y esto qué? Me dijeron que iba a venir en primera clase.
No era la primera que iba a ir arriba, colgada. Sí, ¿cómo Dios nos ha guardado? Yo tenía un hermano diácono que tuvo un accidente que el vehículo, hermanos, frenó y él salió volando en la cama del pico como 15 metros, se golpeó la cabeza, sonó como a coco partido, ¡ploc! Y se levantó y no le pasó nada. Fíjese. Y él dijo, por eso después dije, ¿cómo le voy a pagar yo a Dios? Si Él me tiene vivo es con un propósito. Si Él me tiene vivo, y usted no es la excepción, hombre. Si Dios lo tiene aquí, si Dios lo ha traído, si Dios lo tiene con vida y con un propósito, aprenda a descubrir cuál es. Y el primero de ellos es que usted le adore, le exalte y le sirva por sobre todas las cosas. ¿Entiende? El mensaje de vida, perdón, oportunidades que para el hombre son imposibles. Porque el Señor, toda vez y cuando usted se arrepienta, le perdona cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Lo que para el hombre no perdona. Denme un amén los hombres casados. No le he dicho a su esposa, ya no te perdono otra. O solo a mí pues sí. Y yo estoy convencido, hermano, que la misericordia de Dios, como dijo David, me seguirá todos los días de mi vida. O sea, Dios es increíble en el perdón. Dios es un Dios de oportunidades. Dos, hermanos, en el mensaje del Señor que produce vida, usted va a experimentar la restauración. Yo he tenido la bendición de conocer personas que sus vidas estaban terminadas, pero terminadas. Drogadictos, maridos, gente, hermano, que los han sacado de un basurero que ya eran la escoria de la sociedad y ahora son ministros del Evangelio de Cristo. Jóvenes con SIDA. Fuimos compañeros con uno, él no sabía que tenía. De repente le empezaron los síntomas y se fue a pasar consulta y pues nos extrañó que ya no fuera y lo visitamos. ¿Y qué te pasó? Tengo SIDA. Hermano, ¿y Dios lo sana? Y gracias a Dios un pastor. O sea, miren qué bendición. La restauración, el obrar donde no puede el hombre, le he puesto yo. El obrar donde no puede el hombre. ¿Cuántos de nosotros somos la presentación de que muchos no pudieron con nuestro corazón y nuestra mente? Y mire, con el poder del mensaje, lo que ahora somos. Somos hijos de Dios, hermano. Mire, el mensaje de verdad del Señor produce vida, propósitos eternos y terrenales. Cuando usted parta de esta tierra, lo mejor viene, hermano. Comienza lo mejor. Comienza lo mejor. Vamos a ver esta parte teológica. Quiero a ver si hemos aprendido. Que Cristo, las primicias, ¿verdad? Él es el único que ha resucitado después de muerto y no ha vuelto a morir. Amén. Él es la primicia. De ahí nadie ha hecho eso. De morir y resucitar y ya no haber muerte. De ahí Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. La suegra de Pedro se murió y se murió, pues. Amén. Entonces, ok, hermanos, luego va a sonar una trompeta. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Eso cómo es conocido, hermano Ulises? El rapto de la iglesia. Amén. ¿Quiénes resucitan primero, hermano Yuri? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos los que creyeron después de la venida de su Señor. Ajá, todos los que creyeron después de su venida y de su resurrección. Ellos participan en la primera resurrección. Ok, y luego después del rapto de la iglesia, hermano Ulises, ¿qué sigue? Para la iglesia, ok, entonces nos vamos ahí al cielo y comienza el Bimá de Cristo, que es una premiación, ¿verdad? Conocido como el tribunal, pero ese tribunal no es de juzgamiento porque el Señor pagó por todos nuestros pecados, sino es para reconocer las coronas que aparecen ahí de premios para la iglesia. Y aquí en la tierra, hermana Wendy,
la tribulación. ¿En cuántos periodos se dividen, hermana Betty, Argentina? En 2 periodos, así es. Hermano José, el primero, 3 años, 3 años y medio de tribulación, y los siguientes 3 años y medio de gran tribulación. Ok, y ahí, ¿quiénes se quedan? Los que no quisieron recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. ¿Ok? Ahí van a lamentar la oportunidad que tuvieron. La gracia, se termina la gracia. La dispensación de la gracia se termina cuando Cristo viene por su iglesia. ¿Ok? Pero pensemos, hermanos, pensemos que hay personas que vienen a las iglesias y pues dicen, yo voy a escuchar el mensaje porque todo de Dios es bueno, todo de Dios es bueno. No, hermanos, no hay verdades relativas, hay una sola verdad, y el único que salva es Jesucristo. Entonces esa gente que se va a quedar por no haber recibido a Cristo en su corazón, va a tener una segunda oportunidad, y esta oportunidad solamente va a ser de 2 maneras para que sea salva. La primera de ellas, hermana Rosita, ¿cómo puede obtener la salvación una persona en la tribulación? ¿Casándose? No, hermano. Solo en matrimonio, piensa usted. No. Perseverando, ¿ok? Pero en esa perseverancia, ¿qué tiene que hacer? Hermana Nájera. No, perseverando. Los que van a perseverar hasta el fin, hasta los 7 años, tienen que huir. ¿Pero qué tienen que hacer? Hermano Denis, no ser sellados por el anticristo, por el sistema 666. Así es, no pueden ser sellados. ¿Ok? Pero van a haber personas que van a ser atrapadas, y a esas el anticristo los va a obligar a negar la fe en Jesús, y tienen que ponerse el 666. Si no se lo ponen, no pueden comprar ni vender, no pueden ser parte de ese sistema. Entonces van a pagar con su vida. Ok, entonces hay 2 tipos de salvos en la tribulación: los que perseveran y no se ponen el sello, andan huyendo y no se dejan atrapar, y los que los atrapan pagan con su vida. Ok, terminan esos 7 años de tribulación, y al final se da una gran batalla. ¿Cuál es, Samuel? La de vos y tu suegra. No, no es esa. Bueno, es la batalla de Armagedón. Esa es una guerra orquestada por el anticristo, donde traiciona a Israel y promueve, como tiene el mando mundial político y religioso, tiene todos los ejércitos a disposición de él. Entonces orquesta una guerra a través de los asiáticos, a través de los europeos, a través de todo Occidente, y manda todos esos ejércitos a atacar a Israel. Entonces ahí, al final de esos 7 años, el Señor regresa en su segunda venida. Amén. Esa es la segunda venida. En esa segunda venida todo ojo le ve, y venimos nosotros, la iglesia, a reinar con él. Y en esa tribulación el Señor regenera toda la tierra, y por así decir, la convierte como en un principio, como en el Edén. Y entonces en ese instaura el reino milenial, y ahí va a jugar, dice, el cordero con el león. Y siempre hacemos la broma, ¿verdad?, que los testigos de Jehová dicen que hoy, ahorita, en este instante, estamos en el milenio. Entonces yo le digo, si estamos en el milenio, vaya a abrazar a ese león a ver qué le pasa, porque ahí el libro de Isaías dice que usted va a jugar con él. A ver, no se lo harta, amado, pero bueno, ¿va? Entonces así es. Entonces en el milenio va a jugar un corderito, no va a haber... Ok. Entonces en esa segunda venida, el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo que pagaron con su vida en la tribulación. Ok, a ellos los resucita para que pasen al milenio. Y luego ya pasaron también
son salvos los que están vivos, porque van a haber personas vivas que van a pasar al milenio y va a resucitar a todos los salvos del Antiguo Testamento. Todos los salvos. Oiga, no he mencionado los condenados, solo los salvos. ¿Okay? Resucita todos los salvos y instaura el reino milenial. Y en el capítulo 20 dice que Satanás es encadenado por 1000 años. Va a estar encadenado 1000 años, o sea que él todavía le falta. Cuando viene el Señor e instaura el reino milenial, el anticristo y el falso profeta son lanzados de un solo al lago de fuego. Ellos no reciben, no pasan por el juicio del gran trono blanco. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, al final de esos 1000 años, en esos 1000 años hay reproducción, porque hay personas que vienen que son salvas de la tribulación, y para poder sobrevivir esos 1000 años con su cuerpo, porque mire usted, con 40 ya parece que tiene 90, amén, no por el físico, sino porque solo dormida quiere pasar. No lo digo por mi Señor, hermano, sino que mire, entonces, ok, esa gente para poder sobrevivir tienen que comer del árbol de la vida. El Señor les va a dar el árbol de la vida para poder durar ese tiempo con ese cuerpo. ¿Ok? Luego, como ahí nace gente, imagínense en 1000 años que no haya muerte. Si ahorita con tanta gente que muere no cabemos, hermano. Amén. Ok, pues esto, imagínense qué sobrepoblación va a haber. Entonces Satanás, recuerda que fue atado, ¿verdad? Al final es soltado y engaña. No a los salvos que pasaron la tribulación, ellos ya son salvos, sino a los que nacen en el milenio. Entonces ahí dice la Biblia que va a descender fuego y los va a consumir. ¿Ok? Entonces luego después pasamos al juicio del gran trono blanco. Ahí usted y yo somos testigos y el Señor va a resucitar a todos los que no son salvos. Y ahí curiosamente van a ver unos libros de las obras y se van a buscar y no van a estar, porque la única manera para poder ser salvo es estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí, gracias a Dios, usted y yo un día le abrimos nuestro corazón y creímos que Jesús vino a la tierra, que Jesús es el pan de vida y que del que Él come no muere, sino que tiene vida eterna. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por su palabra. Te pedimos, Padre.